to talk about infections and sepsis Me after gustaría burns. hablar respecto de infecciones y sepsis luego de lesiones con quemadura. Mi nombre es Nicole G. Brand. Soy profesora emérita de la Universidad de Washington y la antigua directora del Centro de Quemaduras en Seattle. Siento no poder estar con ustedes presencialmente el día de hoy, pero Zoom parece ser la nueva normalidad. Así que muchas gracias por incluirme en su programa. Bueno, tengo dificultades técnicas, no puedo avanzar mis diapositivas. Ok, perfecto. Disculpas. Bueno, en términos de conflictos de interés, parte de la investigación que voy a presentar el día de hoy he recibido fondos federales, pero ello no debe conllevar a asumir que cualquier cosa que diga, de hecho, es política oficial del ejército de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos. También todas las fotos que utilizo las utilizo con permiso. Todos estamos de acuerdo que en los avances del siglo XX en términos de cuidado de quemaduras agudas ha conllevado a un número incremental de personas que pueden vivir con quemaduras. Niños como este, con quemaduras tan graves, pueden terminar así con cicatrices razonables, con un rango razonable de movimiento y el potencial para una vida plena. No obstante, eso no es fácil y nosotros sabemos que en el curso hospitalario se podrían presentar obstáculos. Muchos de nosotros podríamos estar conscientes de nuestro estudio de largo aliento acerca de la calidad de vida luego de una lesión con quemaduras, lo cual ha recibido fondos desde el 1993. Como parte de ello, hemos visto el efecto de la permanencia hospitalaria en la recuperación. Vemos que 12 meses después de una quemadura, infecciones del tracto urinario o coágulos de sangre o lesiones agudas renales pueden tener un efecto significativo muy negativo en la recuperación. Además, sabemos que si tenemos una complicación, podríamos tener la posibilidad de más de una de dichas complicaciones. Y lo que hallamos es que si tenemos una de tres complicaciones, vamos a tener un impacto negativo en la calidad de la vida y en la habilidad física, tanto a 12 como a 24 meses después de la lesión. No obstante, si hubo más complicaciones, el efecto incluso es más drástico. Ahora, nosotros sabemos que los pacientes con quemaduras tienen un alto riesgo de infección debido al hecho de que su piel se encuentra lesionada y ya no tienen esa barrera, ese efecto barrera. Sin embargo, el diagnóstico de la sepsis en pacientes con quemaduras graves es difícil porque a menudo los mismos factores que nosotros utilizamos para diagnosticar la sepsis son prevalentes en la inmunosupresión y en los estados hipermetabólicos con que cuentan los pacientes de quemaduras. Lo que sí sabemos con base en este estudio es que en los pacientes con quemaduras, con más del 20% de afectación de la piel, la sepsis impacta hasta el 30% de los pacientes. Es una causa bastante común de muerte. Comúnmente se debe a la neumonía, pero como cirujanos de quemaduras sabemos que la causa más probable de la infección que genera la neumonía es la lesión, es la infección de la lesión como tal. Estas infecciones son difíciles de diagnosticar porque el edema incrementa el riesgo de celulitis y también es difícil diferenciar el enrojecimiento relacionado con la quemadura y la celulitis que podría asociarse con la infección. Es difícil a menudo indicar si hay colonización o si se trata de una infección verdaderamente clínica y a menudo es difícil para una persona que no es experta en quemaduras diferenciar el drenaje normal en comparación a purulencia. Además, los pacientes de quemadura pueden tener conteos elevados de glóbulos blancos y ser febriles a pesar de no tener infección. Entonces, lo que yo propongo aquí es que observemos esta quemadura verdaderamente infectada. ¿Qué vemos acá? Usualmente vemos pacientes que reciben antibióticos sistémicos para algo como esto, cuando en realidad simplemente se trata de
una herida normal. Nuevamente, acá lo que tenemos es algo que los doctores que no especializan en quemaduras podrían tratar con antibióticos, pero simplemente se trata de una estructura de la quemadura que simplemente ha colapsado. Acá tenemos una quemadura con engrosamiento que es familiar en términos de una pseudocicatriz. ¿Está esto infectado? Yo diría que sí, por la inflamación, por la celulitis, y debería tratarse tanto con antibióticos y probablemente con una extirpación más urgente de la fuente de la infección a nivel de la quemadura. No obstante, cuando tenemos pacientes que tienen piel pigmentada, es a menudo más difícil diagnosticar una infección. Esta quemadura está inflamada, pero es difícil ver si o no hay eritema alrededor de la misma. Entonces, la pregunta sería, ¿se necesita un veredicto clínico en términos de sí o no se requieren antibióticos? Las complicaciones quirúrgicas comunes, usualmente en pacientes de quemaduras, involucran infecciones. Luego de la pandemia, me convertí en fanática de una bebida en los Estados Unidos que se llama kombucha y empecé a producir mi propia bebida. Prácticamente es un té dulce que contiene un cultivo de bacteria y levadura que se forma en la superficie, y en 7 días podemos tener este mapa engrosado con una fuerte tensión que básicamente genera una biopelícula. Y en una semana, luego de llevar a cabo esto, imagínense ustedes lo que se puede conformar en nuestras lesiones y en nuestros catéteres. Entonces, no sería sorpresa que en los Estados Unidos, en las unidades de cuidado intensivo en todo el país, el número de líneas centrales con infecciones sea más alta en los centros de cuidado de quemaduras. Igual, la neumonía relacionada con los respiradores también tiene una tasa más alta en los centros de cuidado de quemaduras. Aunque no es más alto, las infecciones del tracto urinario por catéter son altas también en los centros de cuidado de quemaduras, en donde muchos de los pacientes tienen catéteres crónicos. Entonces, tenemos un problema con infecciones y sepsis en la población de pacientes con quemaduras. ¿Qué tal en Latinoamérica? Acá tenemos un buen estudio acerca de sepsis y quemaduras de Brasil, un estudio retrospectivo de 44 pacientes adultos, 75% fueron hombres, la edad mediana era de 42 años y el tamaño mediano de la quemadura era de 50. Teníamos una mortalidad del 50% y la sepsis era muy frecuente en pacientes con quemaduras más grandes. El tiempo medio para el desarrollo de sepsis era de 7 días y en general se encontraron sépticos por casi 2 semanas. Los cultivos fueron positivos en un gran porcentaje de esos pacientes, además. Entonces, en estos pacientes que tienen sepsis en quemaduras, ¿cuál es el escenario más probable? Este es un estudio que se publicó en el 2009, 47 pacientes quemados en la UCI con tamaños de quemadura de más del 10%, con lesión de inhalación, cerca del 20% fueron sépticos. De ellos, más o menos el 4% murió. Y sí desarrollaron choque séptico, nuevamente cerca del 90% de ellos desarrollaron eso. La mortalidad subió hasta el 50%, similar al estudio de Brasil. Para estos pacientes, si no tenían sepsis, en promedio tenían 23 días de hospitalización libre de UCI, pero si estaban sépticos en general no tenían días en la UCI. Entonces los pacientes con choque séptico tenían poco tiempo por fuera de la UCI. Entonces, en términos de utilización de recursos, los pacientes que se tornaron sépticos o que tuvieron choque séptico requirieron grandes cantidades de recursos hospitalarios y mayores costos, con hospitalizaciones más largas, con una tasa más alta de mortalidad, y obviamente estaban tratando de evitar
la sepsis o de diagnosticarla de manera temprana. Quiero resaltar este artículo porque se trata de un esfuerzo internacional mayor y yo recomiendo que lo busquemos y lo estudiemos de manera muy cuidadosa porque define el futuro de la determinación de la sepsis en el manejo de la sepsis a futuro. Se trata de una colaboración entre la Sociedad Europea de Medicina de Cuidado Intensivo y la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítico, y ellos definieron la sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida debido a una respuesta desregulada ante la infección. Y se cuenta con un número de guías de manejo que yo pienso que van a resonar con todos los cirujanos asociados. Se sospecha sepsis, pero si el paciente no está en choque, se recomienda el demorar los antibióticos y tratar de hacer un diagnóstico decente, pero si el paciente está en choque séptico, se recomienda una rápida administración de antibióticos dentro de un periodo de 1 hora. Nuevamente, si el paciente no tiene choque séptico, se recomienda tratar de descifrar si la infección es probable y tratar de retrasar la administración de antibióticos para poder reducir la posibilidad de que se utilicen de manera innecesaria. Si se sospecha que el paciente tiene resistencia a la meticilina, se recomienda tratamiento empírico con antimicrobianos. En términos de manejo hemodinámico, se hace énfasis en el uso de cristaloides y de cristaloides equilibrados en vez de solución salina, que es un cambio con base en las recomendaciones del 2016. Entonces, eso sería congruente con la forma en que tratamos quemaduras con anillos de lactalina en vez de solución salina. Se requieren altos volúmenes de cristaloides y se recomienda altamente el uso de almidones, lo cual obviamente la comunidad de cuidado de quemaduras habíamos estado evitando hasta ahora. Fue interesante también que se siguieron las recomendaciones del campo de trauma y se recomienda el uso de criterios restrictivos de transfusión, es decir, tolerancia de hematocritos en vez de hacer transfusiones con un porcentaje de hematocritos del 30% como usualmente se realizaba. En términos de profilaxis, se enfatizó el uso de tratamientos farmacológicos con heparina de bajo volumen y se recomendó el evitar profilaxis tromboembolítico, entonces sin ningún tipo de presión sobre la pierna, pero enfatizando heparina de bajo peso molecular. Se ha adoptado la idea de que necesitamos un control estricto de la glucosa con insulina, con cualquier glucosa por encima de 180 y similar a los tratamientos de quemaduras que hemos desarrollado en los últimos 20 años, se recomendó nutrición enteral si es posible. Por lo tanto, la infección en las quemaduras, como lo hemos detallado, es la complicación más frecuente con una propensión al avance de sepsis, choque séptico y síndrome de disfunción multiorgánica. No obstante, opuesto a las campañas, el diagnóstico de las quemaduras es desafiante porque, como lo dije anteriormente, los signos clínicos podrían verse mascarados por el estado hipermetabólico y la inflamación sistémica. Y finalmente, las quemaduras han sido excluidas de muchos de los estudios de UCI debido a su única fisiología. Entonces, la Asociación Americana de Quemaduras generó su propia definición, la cual levemente difiere de lo recomendado por las campañas de sobrevida ante sepsis por la percepción de que tenemos que ser más específicos. Y no voy a detallar esto acá, pero sí voy a indicar 2 artículos que miran este tema. Y este es un artículo de los Países Bajos que compara pacientes con quemaduras en la UCI utilizando los 3 criterios de sepsis y de choque séptico, y la Asociación
Americana de Quemaduras y sus criterios que también miran los marcadores proinflamatorios, incluyendo glóbulos blancos, proteína reactiva C, procalcitonina y diferentes proteínas de generación de cálculos pancreáticos. Se concluyó que al utilizar los puntajes superficiales, 50% de los pacientes fueron identificados como sépticos, mientras que la ABA identificó solamente 36% de pacientes como sépticos y su propia definición local solamente identifica cerca del 27%. De manera interesante, las guías de puntaje SOFAS detectaron sepsis un día más rápido que las pautas de la ABA, lo cual teóricamente nos daría una ventaja en términos de tener la capacidad de evitar el choque séptico y poder prevenir disfunción orgánica. De manera interesante, el único biomarcador que pudo demostrar una diferencia significativa entre los pacientes sépticos y los pacientes no sépticos fue el de la proteína de cálculos pancreáticos. Eso demostró un incremento de cerca del 3 y 5.5 veces de incremento a 72 horas antes de evidenciarse la sepsis. Los otros biomarcadores solamente demostraron variabilidades leves, entonces fueron menos útiles. Otro estudio en niños comparó los criterios de la ABA con los criterios por fuera del campo de las quemaduras y se concluyó que los criterios de la ABA fueron más específicos que los criterios de no quemadura para el diagnóstico de sepsis, pero no fueron muy sensibles y tampoco los criterios de la ABA o los criterios de no quemadura tuvieron, de hecho, un buen valor predictivo. Entonces, las conclusiones con base en este estudio fueron que hay una amplia necesidad de criterios clínicos más específicos en términos de quemadura para diagnosticar infecciones tempranas y sepsis, lo cual podría evitar el uso innecesario de antibióticos, lo cual ha sido obviamente un problema. Yo resalto este estudio que yo pienso que es un esfuerzo interesante para poder comprender sí o no la profilaxis con antibióticos en países de bajos y medios recursos podría ser necesario. Sabemos que diferentes ambientes pueden verse exacerbados por deficiente higiene, desnutrición y el uso de vendajes locales caseros que no son recomendados por ninguno de nosotros en la comunidad médica y también el retraso de la presentación. Entonces, a pesar del hecho de que los países de altos ingresos han abandonado los antibióticos profilácticos porque determinamos que tienen una resistencia microbiana incrementada y generan superinfecciones con base en bacteria, todavía hay un amplio uso de antibióticos en países de ingresos medios e ingresos bajos. Entonces, este estudio identifica solamente 3 diferentes análisis que representaron la evidencia, la mejor evidencia disponible desde países de medios y bajos ingresos. Hubo 2 ensayos clínicos randomizados y un estudio de corte retrospectiva que no reportaron diferencia en la infección de las lesiones o cualquier infección o en la estadía hospitalaria entre grupos que fueron tratados con antibióticos sistémicos y los grupos de control. Lo que sí encontraron fue que en uno de los ensayos clínicos randomizados más lesiones se infectaron con pseudomonas si el paciente se trataba con antibióticos profilácticos. Por lo tanto, se concluyó que la evidencia actual disponible no apoya el uso de antibióticos sistémicos para profilaxis en países de ingresos medios y bajos. Ok, quiero ahora transicionar y terminar con algunos datos que yo creo son bastante emocionantes y que se basan en las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina y su reporte del 2016 que contó con una convocatoria clara hacia un plan de acción de investigación en trauma para poder generar un abordaje coordinado ante la investigación relacionada con trauma y quemaduras.
La Coalición para la Investigación Nacional del Trauma en los Estados Unidos estableció un proyecto. Yo quiero reportar ciertos datos provenientes de un análisis de brechas en investigación de quemaduras tanto civiles como militares y las prioridades identificadas. Nosotros llevamos a cabo un análisis de brechas y fuimos uno de 11 áreas que utilizaron un abordaje Delphi. Nosotros involucramos diferentes sociedades especializadas para garantizar que tuviésemos una amplia representación con expertos en el campo, particularmente para el panel de quemaduras. Nosotros integramos la Asociación Americana de Quemaduras. Así fue como la encuesta Delphi se organizó. En la ronda cero tuvimos 38 expertos que generaron una lista de preguntas de investigación y subsiguientemente en cada una de las rondas se les pidió que colocaran un puntaje de 0 hasta 10 en términos de qué significativa la pregunta era en términos prioritarios. En la ronda 0, 957 preguntas al respecto, 58 temas diferentes fueron identificadas y podemos ver cuáles fueron los términos más comunes que se generaron. De las 957 preguntas, 597 generaron un consenso del más del 60%, 338 se consideraron de alta prioridad y 78 de baja prioridad. Yo acá resumo de manera rápida un número de los temas en donde utilizamos herramientas de inteligencia artificial para organizar en diferentes áreas de interés y podemos ver que el 3% de todas las preguntas alcanzaron un consenso relacionadas a sepsis. Entonces, no hubo en realidad muchas preguntas en general aplicadas a la sepsis. No obstante, de aquellas preguntas que sí se aplicaron a la sepsis, 85% fueron consideradas de alta prioridad. Y acá tenemos algunas de las preguntas de alta prioridad relacionadas con infección y sepsis. Y yo resalto cuál es el microbioma, que yo pienso que es un tema muy candente hoy en día, que nos ayudaría a tratar pacientes a futuro. Claramente, el tema de los biomarcadores es también de interés y notarán cuál es la definición estándar de sepsis en pacientes con quemaduras de alto grado. Esto todavía es una inquietud y a pesar del hecho de que probablemente todos estamos de acuerdo de que las terapias antimicrobianas sistémicas no son beneficiosas profilácticamente, todavía existe la pregunta de si definimos quemaduras que requieren terapia antimicrobiana profiláctica en quemaduras. Quiero reiterar que yo pienso que se trata de un artículo investigativo bastante poderoso, muy a pesar de que yo soy la primera autora, y les aliento a que lo miren, sobre todo si ustedes son investigadores jóvenes que quieren hallar un área de investigación que se considere por parte de expertos como algo crítico en este momento. Así que quiero cerrar con el hecho de que nosotros no debemos cometer errores. El progreso número uno en el cuidado de las quemaduras en el siglo XXI es que el reconocimiento de la extirpación temprana de las lesiones de quemaduras mejora los desenlaces, reduce las infecciones y mejora la recuperación. Entonces, quiero decir que es importante que desde la primera vez lo hagamos bien y que extirpemos la quemadura temprano de tal forma que los niños puedan crecer y puedan convertirse en adultos jóvenes con buena calidad de vida. Muchas gracias por su atención y estoy ansiosa a recibir preguntas y siento no poder estar presencialmente con ustedes el día de hoy.